Siempre que es temporada de fresas, disfruto preparando postres con ellas. Pero ninguno tan suave y cremoso como este tiramisú de fresa, una exquisitez a base de fruta natural al que nadie se resiste. Para comenzar la receta de hoy necesitaremos 500 gramos de fresas. Lávalas, sécalas y retírales el pedúnculo. Seguidamente, córtalas en dados pequeños, tal y como estoy haciendo yo. Vierte los pedazos progresivamente en un bol. Ahora añade 80 gramos de azúcar, junto con 15 mililitros de zumo de limón exprimido. Y mezcla bien para que se impregnen. Es importante dejarlas macerar, por lo que las cubriremos y dejaremos que reposen unos 45 minutos. Pasado este tiempo, toma otro bol y con ayuda de un escurridor, cuela las fresas para separarlas del sirope. ¡Estupendo! A continuación, vamos a dejar listo el sirope. De manera opcional, te aconsejo agregar 60 ml de limoncello, que siempre da un toque refrescante y aumenta la intensidad del sabor del resultado final, junto con 100 ml de agua. Mezcla brevemente los ingredientes. Por otro lado, pon las fresas en el vaso de tu batidora y tritúralas hasta obtener un puré fino. Después, reserva. ¡Genial! Para el siguiente paso necesitaremos 500 ml de nata para montar o crema de leche fría, 250 gramos de queso mascarpone y por último 100 gramos de azúcar glass o impalpable. Toma tus varillas eléctricas y comienza a batir hasta que monte. El objetivo es lograr un resultado firme pero sin que pierda la textura cremosa. Cuando lo tengas, llega el momento de incorporar el puré de fresas al bol. Para integrarlo, te recomiendo usar una espátula y realizar movimientos envolventes para que la crema no pierda volumen. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. ¡Genial! Llega el momento de dar forma a nuestro tiramisú de fresa. Para ello contaremos con bizcochos de soletilla o savoiardi. Dependiendo del tamaño del recipiente que utilices, necesitarás más o menos unidades. En mi caso son unos 26 bizcochos. Por tandas de pocas unidades los iremos remojando en nuestro sirope. Dales la vuelta para que se impregnen bien por ambos lados y escurre para retirar el exceso. Como ves, con unos pocos segundos a remojo tendremos suficiente. Seguidamente los iremos colocando hasta cubrir la base de la fuente de vidrio cerámica que utilicemos. La mía es de 30 por 20 centímetros. Aprovecho este breve instante para mandar un saludo muy especial a dos grandes seguidoras de Food & Glory, Mercedes Santana y Felicita Sonia Aguirre. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. Más tarde extenderemos una generosa capa de crema de fresa encima de los bizcochos. Aunque no es un postre complicado, mimar los pequeños detalles nos permitirá obtener un mejor resultado final. Así que disfruta el proceso y asegúrate de repartir bien la crema. Prepara una nueva tanda de bizcochos húmedos y forma una segunda capa con ellos. Antes de finalizar, a mí siempre me gusta cubrirlos con una capa de crema, pero esta vez mucho más ligera que la anterior. Extiéndela bien. Y con la cantidad de crema restante iré formando montoncitos usando una manga pastelera. Aunque siempre puedes terminar con una capa lisa,
Personalmente, me gusta darle un acabado más vistoso, sobre todo con el toque final que te mostraré en breve. Cuando hayas terminado de decorar, llevaremos nuestro tiramisú a la nevera y lo mantendremos ahí durante al menos 4 horas, aunque siempre es aconsejable tenerlo refrigerado de un día para otro para que quede más compacto y rico. A la hora de servir, existen varias opciones para decorar. Mi favorita es usar fresas liofilizadas, es decir, fresas maduras que han sido deshidratadas para que duren en el tiempo. Las podrás encontrar fácilmente en cualquier herboristería. Si te animas con esta idea, solo deberás añadirlas a tu procesadora. En cambio, si lo deseas, puedes optar por decorar la superficie con fresas en dados pequeños o incluso darle un toque minimalista simplemente con una hermosa fresa en el centro. Espolvorea por encima el polvo de fresas hasta cubrir todos los montículos de crema. Así de fácil. Estoy segura de que esta temporada vas a disfrutar de este postre una y otra vez en tus reuniones con amigos y familiares. Su intenso sabor a fruta y la cremosidad y ligereza en su composición será un bocado de lo más refrescante en tu paladar. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!